Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar en nombre de todo el equipo nuestro agradecimiento por vuestro interés y presencia hoy aquí. Y nuestra gratitud especialmente a la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento de Sanlúcar por haber hecho posible que hoy por fin podamos presentar en nuestra tierra este gran proyecto. Como encargada de producción y comunicación de la serie documental Atlántica, os presento a nuestro equipo, aquí presente, y nuestros indispensables expertos en escaneos de la empresa Prisma, que han hecho todo el estudio tecnológico. Como muchos ya sabréis, hace algunos años llegó por Sanlúcar un extranjero explorando qué había bajo nuestras costas. Personalmente, cuando yo conocí a Michael, lo que me contaba me parecía toda una fantasía. Pero cuando leí los relatos de Platón, entendí que no podía ser pura casualidad tantas coincidencias. Hoy quiero dar las gracias a Michael por haberme permitido llevar las riendas de esta maravillosa producción, porque después del largo y duro trabajo de investigación que ha hecho todo el equipo, me queda muy claro que estamos ante algo intensamente grande. No ha sido un rodaje fácil, porque no teníamos un guión que seguir, y además muchas veces debíamos improvisar, ya que dependíamos del clima. Ha sido un larguísimo trabajo durante años que ha dado fruto a una maravillosa serie documental que esperamos os guste. Y quiero recalcar que detrás de las escenas que van a ver hoy hay muchos años de esfuerzo, sacrificio, perseverancia y sobre todo la valentía de alguien que se enfrentó al mundo con la certeza de que iba en busca de algo muy valioso para la humanidad. Ahora daré la palabra al equipo y después disfrutaremos de un resumen de la serie e imágenes exclusivas. Pedimos, por favor, máximo respeto y confidencialidad. No saquen sus móviles durante la proyección, por favor. Y al terminar os daré el turno a vosotros y la oportunidad de que hagáis todas las preguntas que os surjan, que contestará el equipo. Paso la palabra a Michael. Gracias. Buenas tardes. Voy a leer porque mi español es... Hola a todos. Cuando comencé esta aventura... Oh, gracias. Él sabe todas de las cosas electrónicas. Cuando comencé esta aventura, nunca esperé me llevaría hasta aquí. Aunque he trabajado como cineasta durante más de 20 años, había estudiado arqueología en el Colegio Americano de Grecia, décadas antes. Pero jamás imaginé que en el futuro terminaría combinando ambos campos. En 2015, a través de mis colegas del mundo de arqueología, me pusieron en contacto con Timothy Akers y su equipo en Inglaterra. Resultó que había desarrollado una técnica que les permitía detectar artefactos enterrados y hundidos, utilizando tecnologías de escaneo satelital. Con esas técnicas, en combinación con métodos de investigación tradicionales y tecnologías de vanguardia, como tecnologías subacuáticas y aéreas, y la cooperación de un grupo de académicos, arqueólogos, historiadores, científicos y varios expertos internacionales, hicieron muchos descubrimientos en todo el planeta. Ellos me propusieron unirme al equipo. El primer año de trabajo con Tim y el resto del equipo, viajamos a Egipto, Inglaterra, Francia, Italia y España.
descubriendo cada vez nuevos hallazgos, utilizando esta tecnología satelital de la que os hablé antes. Rápidamente llegué a reconocer que la metodología funcionaba y que cada vez que íbamos al lugar encontrábamos pruebas de artefactos perdidos. Después de un año de trabajar juntos, recibí una llamada telefónica de Tim preguntándome si me gustaba el sur de España. Por su entusiasmo me di cuenta de que todo lo que me iba a decir era algo especial. Yo también en ese momento tenía plena fe en sus habilidades para localizar cosas perdidas. A partir de este momento comenzamos a viajar a Andalucía, una vez al mes, donde investigamos cientos de posibles estructuras hundidas que nunca antes habían sido identificadas en el registro histórico. Desde Almería hasta Portugal, nuestros hallazgos se extendieron por una enorme zona y parecían restos de una antigua civilización que coincidía perfectamente con los textos de Platón sobre la Atlántida. Después de 3 años de viajar de ida y vuelta a España cada mes, me enamoré de Sanlúcar. Decidí que este proyecto era inmensamente importante y que necesitaba mudarme aquí de manera estable para poder realizar mi investigación con total dedicación. Y que el clima, ya que el clima y las mareas a veces son impredecibles a la hora de rodar. Algunas cosas son un poco difíciles. Así que un día decidí mudarme aquí junto a mi padre, la persona que siempre me apoyaba y me acompañaba en todos mis proyectos, y especialmente en este, del que estaba súper orgulloso. Debo decir que desde el principio tuvimos muy buena acogida de la gente del pueblo. Enseguida hice colegas y tuve la suerte de tener unos vecinos que nos hacían el día a día muy agradable y personas que se convirtieron en pilares de nuestra vida aquí. Poco después de vivir en Sanlúcar, tuve la sensación que estaba donde debía estar, en un lugar que me encantaba y haciendo un trabajo que me apasionaba. Tenía mi casa, mi familia, mis amigos y el trabajo de mis sueños. Rápidamente la gente empezó a fijarse en mi investigación y sentí mucho apoyo. Pero era evidente que no era la primera persona que mostraba tanto interés en el tema de la Atlántida. En mi primer mes aquí conocí a mi querido amigo Manuel Cuevas, quien había realizado muchas investigaciones sobre la Atlántida y Tartessos en Algaida desde hacía años. Voy a poner un par de fotos mientras hablo porque le tengo preparada aquí por la pantalla. Si puedo. Here we go. Locales como un experto en la mar, Manuel Fuentes, pasamos muchos momentos juntos en su barco, mostrándome áreas donde habían localizado estructuras sumergidas inusuales. Un muy buen amigo, Gabriel Santana, gran apasionado de la historia, quien aportó una gran cantidad de conocimientos a nuestra investigación. Y cada mes iba conociendo a más residentes que contaban algunas historias sobre sus propias experiencias con respecto a los extraños descubrimientos que habían hecho en esta zona. Mi equipo de Inglaterra y yo
Habíamos comenzado a hacer grandes progresos con descubrimientos asombrosos. Estaba seguro de que unos descubrimientos serían de enorme importancia para la historia de la humanidad. Pero fue un gran día, hace ya varios años, que conocí a nuestro increíble equipo de buceo. Voy a buscar la foto. Aquí estamos. Ni siquiera habíamos empezado a hablar de buceo ni de historia. De hecho, según recuerdo, estábamos demasiado ocupados escuchando flamenco y disfrutando de nuestra manzanilla. Fue más tarde de haber forjado una amistad que compartimos la coincidencia del buceo y Boris comenzó a hablarme sobre algunas estructuras que habían encontrado bajo el agua años antes. Ya podéis imaginaros mi curiosidad. Al poco tiempo del equipo, Boris, José Manuel, Tete, Rafa, Luis, José Luis me llevaron al lugar y nos sumergimos. Fue alucinante enfrentarse a tales estructuras, pero la poca visibilidad nos hizo plantear un plan de estudio más profundo. Y entonces llegaron nuestros mejores aliados, Alejandro y Sergio, de la empresa Prisma, que se encargaron de escanear la zona. La proyección que verán esta noche es una versión resumen de la primera temporada de nuestra serie y que en estos momentos se encuentra en trámites de distribución. Está en versión original, subtitulada. En la serie podréis encontrar mucho más material. Platón dijo muy claramente que aunque la Atlántida era un imperio y dominaba la mayor parte del Mediterráneo, la capital del imperio estaba precisamente en la región de Gadés, que hoy conocemos como Cádiz. Y precisamente en esta región es donde nuestra investigación ha encontrado la mayoría de pruebas y vestigios. Y si lo que hemos encontrado no es Atlántida, juzguen vosotros mismos tantas coincidencias exactas con la descripción de Platón. Por la distancia de la costa y profundidad, yo tengo claro lo que es, y mi equipo casi que también. Pero si no es Atlántida, sería algo muchísimo más interesante. Ahora me gustaría presentar a los miembros de nuestro equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Veo que ha sido un lleno absoluto, que el tema suscita mucha inquietud en el público. ¿Vale? Y voy a hacer una pequeña introducción, voy a presentar a los miembros del equipo. En primer lugar tenemos a Rafa Donato, que es nuestro mentor en el tema del buceo. Seguimos con Luis Silva, que es el biólogo del grupo. José Manuel Ávila, que es nuestro jefe de equipo de buceo y el que coordina todo. Bueno, Michael lo conocéis, un servidor, que soy Antonio Fernández, conocido como Tete, Boris Martínez y Sergio y Alejandro, que son dos hermanos que son los colaboradores nuestros que han desarrollado todo el tema del escaneo. Bueno, por poneros un poquito en antecedentes, hace 13 años aproximadamente, pues veníamos un día de bucear y de unas coordenadas que nos habían dado y fuimos a ver que era un barco pesquero hundido y tal. Y a la vuelta, pues en la sonda de la embarcación, pues notamos una anomalía diferente a lo normal del fondo de esa zona. La marcamos, como veníamos ese día de bucear y tal, pues no pudimos desarrollar otra inmersión porque los tanques los traíamos vacíos y guardamos las coordenadas y volvimos otro día. Nuestra sorpresa cuando buceamos esa primera vez fue que nos encontramos unas paredes que nosotros les pusimos el nombre de los muros porque lo teníamos registrado como ese nombre.
de diferentes alturas, con diferentes grosores, con una sillería y unas formaciones de piedra muy características. Seguimos en el transcurso de los años buceando en esa misma zona y haciendo más prospecciones, pero claro, por la poca visibilidad que tiene la zona no teníamos magnitud de lo que allí había, ¿no? Total, que ahora a continuación José Manuel hará una pequeña pincelada y comentará cómo más o menos calculamos a grosso modo estas proporciones, ¿vale? Pero así nos llevamos varios años buceando hasta que conocimos a Michael, le comentamos la historia y ya con Sergio y Alejandro pues encontramos o desarrollamos un poco más lo que fue esta investigación y lo que encontramos, ¿vale? Ahora voy a ceder la palabra a Luis Silva, que es el biólogo del grupo, que va a dar una pincelada también del fondo marino y tal. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como bien dices, soy el biólogo del grupo, hice biología, soy sanluqueño, muchos me conocen. Terminé biología en Sevilla y bueno, me especialicé en biología marina en la Universidad de La Laguna y de hecho pues desarrollo mi labor en el Instituto Español de Oceanografía, concretamente en el Centro Oceanográfico de Cádiz, pues realizando investigación sobre todo en pesquerías del Golfo de Cádiz y analizando y bueno, estudiando los hábitats marinos más costeros de toda España y yo concretamente pues la parte del Golfo de Cádiz, que está relacionado pues con lo que hacemos, ¿no? Y bueno, quiero centrarme un poquito por iniciar el hilo conductor, ¿no? de lo que vamos a ver, porque vamos a ver muchas escenas debajo del agua, vamos a ver ese medio sobre todo físico, el medio biológico, y para que os hagáis una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar en ese fondo, ¿no? Vamos a ver, yo cuando llego de La Laguna en el año 88 tenía mi título de buceo, llego a Sanlúcar, donde buceo en Sanlúcar, con quien buceo, y me comentan que hay un amigo, que bueno, no nos tratábamos mucho porque yo era de francés y él era de inglés, que lo tengo aquí a mi lado, que es Rafael. Dice, pues mira, pues Rafa bucea. Y Rafa bucea, sí, bueno, total, bueno, hace ya 35 años, 35 o más, ¿no? O más, 38 años de aquello. Y desde el año 88, del verano 88, buceamos en esta zona. Empezamos a bucear los dos. Él ya buceaba antes que yo, con 2 o 3 compañeros, con Manolo Gómez, que no sé si estará por aquí, y alguno más, que eran los pocos que buceamos aquí en esta zona, y una zona bastante hostil para el buceo. ¿Por qué? Porque es una zona con un agua bastante turbia, todos lo sabemos, ¿no? Un agua turbia, un agua que no es muy buena para el buceo, no se presta al buceo, pero ¿dónde íbamos, no? En aquellos tiempos. Pues nada, con su sodia, pues nos lanzábamos por aquí, salíamos de Sanlúcar y buceábamos entre Sanlúcar y Cádiz, pues nos tirábamos donde podíamos, ¿no? Y en aquellos tiempos donde no había ni GPS ni nada que nos pudiera un poco orientar dónde íbamos, ¿no? Entonces nos tiramos a bucear y nos encontramos un fondo, son fondos sedimentarios, es decir, ¿qué quiere decir? Pues son fondos de restos de animales marinos, restos de arenisca, lo que conocemos, por ejemplo, con el nombre de la típica piedra ostionera, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pues ese tipo de fondo es el que predomina en la zona, pero sobre todo nos vamos a encontrar un fondo, que lo veremos, con una elevada carga de materia orgánica depositada, ¿no? Porque es un agua turbia y debido a las aportaciones del Gran Río, ¿no? Del Guadalquivir, pues un agua pues muy turbia, pero que a su vez proporciona una biodiversidad extrema en la zona. De hecho, ahora estamos llevando unos seguimientos a través de unas encomiendas europeas, ¿no? Porque tenemos que conocer en qué estado se encuentran todos los hábitats marinos de toda España. Digo España porque los 2 archipiélagos entran, Ceuta, Melilla, todo, y concretamente el Golfo de Cádiz, lo estamos llevando desde el Centro Oceanográfico de Cádiz, y nos encontramos una biodiversidad muy alta, debido a bueno, esta turbidez que tiene estas aguas, ¿no? Pues están cargadas de materia orgánica, de suspensión, y es un alimento para dar vida a animales filtradores. Nos vamos a encontrar, cuando veamos en muchas escenas del buceo, una serie de animales, para los que no están muy diestros con este tipo de fauna,
gorgonias, muchos tipos de gorgonias, que en estos fondos lo vamos a encontrar aproximadamente a partir de 6. La tenemos ahí detrás, ¿no? Mire, pues vamos a ver. Esos animales son colonias de animales, son gorgonias y son duras, son de consistencia dura, y aquí lo vamos a encontrar a partir de los 6, 7, 8 metros, que no es muy normal, ni en el Atlántico ni en el Mediterráneo, pero debido a la turbidez de las aguas y a la riqueza en alimentos, pues vamos a encontrar gran cantidad de gorgonias. Encontramos también algún otro tipo de filtradores, bueno, encontramos pues briozoos, hidrozoos, encontramos esponjas, muchos tipos de nidarios. La riqueza es inmensa, pero por otro lado, debido a que no hay mucha luz, pues nos vamos a encontrar muchas algas, es decir, como vemos, la cobertura algal es mínima. Por tanto, cuando hemos estado buceando y haciendo las prospecciones y los descubrimientos que hemos estado haciendo en los buceos, pues debido a que la cobertura algal es mínima, pues hemos podido ver pues determinadas estructuras de las piedras y demás, ¿no? Entonces tienen los pros y los contras de la turbidez del agua. Y entonces, pues bueno, pues una zona, pues como digo, con una diversidad enorme. Pero claro, también no nos permite, vamos a bucear y no nos permite ver cuando nos tiramos, pues cada vez que nos tiramos, pues no podemos ver que nos vamos a encontrar en el fondo, porque la turbidez es extrema y la propia corriente pues pone todo en suspensión y no podemos ver, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues estamos dentro del agua y no vemos más allá de 2 metros, y eso pues hace que abortemos muchas veces las inversiones, ¿no? Pero y solo eso, bueno, pues resaltar eso, que la diversidad es muy alta, es muy rica. Eso hizo que siguiéramos buceando en la zona, y que esa insistencia en bucear en la zona porque merecía la pena, pues hizo que encontráramos esos hallazgos que nos ha comentado nuestro amigo Tete, y que ahora luego, pues bueno, pues José Manuel y los demás compañeros pues iremos detallando, ¿vale? Explicaros un poco que todos los buceos que hacemos, bueno, y todo lo que hasta el momento hacemos, pues lo hacemos con una financiación propia o privada entre nosotros, porque hasta ahora no tenemos más colaboradores, ni empresas, ni organismos que se hayan interesado o que quieran saber algo más. Y uno de los primeros no, pero cuando ya teníamos muy avanzado el descubrimiento, pues como la turbidez es tan grande en la zona, pues había veces que buceábamos en un sitio, en otro, veíamos una cosa, otra y tal, pero no sabíamos la magnitud. Entonces aquí a José Manuel se le ocurrió hacer una técnica que la va a explicar, bueno, que la explique mejor ahora, y nada, que la explique para que os hagáis una idea de todas las trabas que nos hemos encontrado buceando en esa zona. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre, como ya han dicho, es José Manuel. Soy el que coordina, digamos, todas las operaciones de buceo. Llevo buceando prácticamente toda mi vida, tanto como profesional, como instructor, y bueno, pues conocemos esta zona con mis amigos desde hace ya cerca de 40 años. En esta zona que descubrimos hace ya 13 años aproximadamente, o 14, en una de las últimas inversiones, bueno, de las primeras inversiones antes del escaneo, en uno de esos muros grandes, estaba yo como un poco aburrido, y me fui a dar una vuelta sin tener en cuenta ningún tipo de ruta con el compás, ¿no? No ningún tipo de orientación, sino a ver qué me encontraba. Y me encontré otra vez con un muro, y pensé que había vuelto al mismo lugar del que había salido. Pero me di cuenta de que no, de que era otro muro más grande todavía y más enorme todavía. Entonces lo balicé y bueno, y ya en ese día no podía seguir explorando, y en otras de las inmersiones ya más programadas, pues lo que hicimos fue balizar tanto el primer muro que habíamos descubierto como el segundo, que se descubrió unos días antes, que ya estaba con nosotros el amigo Michael, y balizamos los extremos de los muros y lanzamos un dron. Bueno, Michael lanzó un dron
que es el especialista en las imágenes, y pudimos ver que el otro muro era enorme, tenía una longitud bastante considerable. Entonces vimos que podían haber muchas más cosas, que la visibilidad no nos dejaba ver, era imposible. Y entonces, dado mis años de trabajo como buzo profesional, contacté con una empresa de las que yo había trabajado y me pusieron en contacto con Sergio y Alejandro de la empresa Prisma, los cuales poseen una tecnología muy avanzada, se llama Ecosonda Multihaz, y estuvimos bastante tiempo escaneando la zona. Ellos van a explicar ahora en qué consiste la tecnología, y esto fue lo que realmente nos abrió los ojos, porque hasta entonces teníamos puesta una venda. Cuando vimos las imágenes y se analizaron las imágenes, fue cuando empezamos a darnos cuenta gradualmente de qué era lo que teníamos entre manos. Así que nada, yo creo que lo suyo es que lo expliquen ellos en qué consiste esa tecnología tan fantástica que nos ha abierto tanto los ojos. Así que le paso la palabra. Empiezo yo si queréis. Buenas tardes a todos. Nosotros hace un par de veranos conocimos a Tete y a José Manuel, como han dicho, que contactaron con nosotros con amigos en común. Y entonces pues nos explicaron lo que os han estado hablando, que conocían un sitio muy singular donde había unas estructuras altas y que había mucha turbidez y que a lo mejor en 1 metro o 2 metros no se podía vislumbrar qué había más allá. Entonces era muy difícil hacerte una composición de qué era lo que realmente estaban viendo. Nosotros nos ilusionamos mucho con ellos, nos pareció una aventura y accedimos sin ningún tipo de ánimo de lucro, solo por colaborar con ellos a utilizar los equipos que normalmente utilizamos en nuestro trabajo para hacer allí unos estudios en aquella zona. La batimetría son una técnica que no es invasiva, entonces no hace falta remover ni tocar, es una tecnología que utiliza ecoacústico, es como si al hablar pudieras medir el tiempo que tarda tu voz en ir y en volver, y de esa forma sabes la distancia a la que hay un objeto. Entonces hay varias formas de hacerlo, una que es la más antigua, que sería batimetría monohaz, que lo que hace es con el barco es que va recorriendo como unos perfiles y solo tienes la información de debajo del barco, y con otra técnica que es multihaz, lo que cubres del fondo es una franja grande. Dependiendo de la profundidad, pues vas haciendo como un barrido y hace como un escaneo de lo que hay en el fondo. Esto no es una serendipia, ellos nos llevaron al sitio y nos dijeron que allí es donde estaba lo que había que estudiar. Lo que sí es verdad es que cuando empezamos a cubrir la zona, pues salió unas estructuras muy grandes, muy continuas, que ellos tampoco conocían, y bueno, pues ahí es donde está un poco la singularidad de esto y el quererlo compartir con todos. Las franjas que se hacen, de una pasada no se cubre ni mucho menos todo, lo que vas haciendo es que vas solapando franjas del terreno y en tiempo real vas viendo la forma del fondo y puedes ir más o menos dirigiéndote hacia donde te interesa. ¿Qué ocurre? Que conocemos una parte de aquello, pero nos gustaría ampliarlo bastante más por tener una imagen mucho más global de aquello. Lo que ocurre es que tampoco no podemos dedicarle el 100% de nuestro tiempo a eso. Entonces, nosotros, con la parte científica, por así decirlo, sabemos lo que hay en el fondo, la forma que tiene, no sabemos el origen exacto de lo que hay, pero sí podemos saber distancias, alturas, y por ejemplo en la obra civil si se descubre un pecio o si se hace un muelle, pues todas esas formas sumergidas se conocen, aunque haya turbidez, porque el ecoacústico evita no le importa que haya una ligera turbidez, que visualmente no se distingue nada, pero con esa técnica sí. Y Alejandro os cuenta un poco pues las formas que vimos allí y lo que pudimos medir.
Bueno, pues lo que nosotros aportamos un poco al proyecto es darle una visión global de lo que ellos habían empezado a descubrir. Pues nosotros, una vez que hicimos el barrido de la zona, empezamos a ver que allí había unas estructuras que, por nuestra experiencia, vemos que no eran normales, o no son, por lo menos por las zonas estas no hay ese tipo de estructuras sumergidas. Lo que hicimos fue un plano, que nosotros con nuestro equipo lo que hacemos es tener como un modelo 3D del fondo, podemos medir, está todo en magnitudes reales, y entonces empezamos a ver que ellos habían visto un par de muros. Para que hagan una idea, los muros que ellos vieron tenían unos 50 metros de largo y 2 metros de anchura. Y la altura sobre el fondo pues podría sobresalir unos 4 metros, como los arcos, más o menos, la altura de los arcos por ahí podría ser. Entonces, esos muros empezamos por ellos el barrido, digamos, a estudiar la zona. Pero a medida que nos íbamos abriendo, veíamos que esos muros continuaban. No de forma continua, sino como intercalados un poco girados, y empezamos a ir con el barco por toda la zona, barrimos todo y después lo que vimos es que los muros medían unos 450 metros de largo y había varias hileras de muros de forma, podríamos decir, paralela. También había otras construcciones un poco raras porque hacían unos muros sinusoidales, que también son muy raros verlos. Entonces, eso es lo que un poco vimos, que no solo se centraba en los dos primeros muros que vieron ellos. Bueno, estamos llamando muros, igual también pueden ser construcciones naturales, artificiales, ahí nosotros no nos metemos. Pensamos que pueden ser hechas por el hombre, pensamos que pueden ser naturales. Existen las dos posibilidades. El caso es que son raras de verlas por esta zona. Entonces vimos también que los muros tenían partes que estaban destruidas. Por la parte de arriba faltaban materiales y veíamos que estaban como siempre caídos hacia el norte. Y se podía medir, y se podían ver que eran bloques, se puede ver que son de una medida manejable, una medida aunque grande, pero manejable, y con aristas, también se ven que tienen aristas. Entonces, bueno, es muy curioso todo lo que vimos, que después en el reportaje se verá el plano que construimos de toda la zona. La zona venía a medir unos 400 y pico metros de largo por 500, o sea que están todos repartidos, y lo que vimos las características es que había varios muros de forma paralela. No perfecto, porque estaban caídos, estaban rotos, y también pues que entre muro y muro lo que había pues era el fondo plano. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros aportamos al proyecto, el hacer una especie de mapa de la zona, que también a ellos les abrió un poco la vista porque de lo pequeño que ellos descubrieron se vio la magnitud de toda la área. Principio. Bueno, pues nada, vamos a pasar a ver la proyección. Boris, ¿tú quieres algo decir? No entretengo más, ¿no? Esto simplemente Mike nos va a presentar un relato, que es un relato de pasión en la investigación que ha hecho, de pasión en la arqueología y un relato de amistad. Y todo esto contado de una forma profesional que impacta. Estamos seguros que os va a gustar. Muchas gracias.